Saludos cordiales, profesora Salia. En esta ocasión voy a estar hablándoles un poco sobre la novela. La novela hispanoamericana ha formado parte de los procesos de cultura de la época. Desde el siglo XIX busca emanciparse para estar a tono con la identidad propia de los países de la época en sus procesos de independencia política. Algunas características de la novela es que hasta 1940 se caracteriza por una estética arcaizante de la antigüedad y sus técnicas son básicamente realistas. Podemos encontrar tres subgéneros narrativos de la novela, entre ellos la naturaleza, la novela de la naturaleza, la novela política y la novela social. La primera es una renovación novelesca hacia el realismo mágico. Entre las clases de novela podemos mencionar la novela caballeresca, que es un género literario que se caracteriza por exaltar las aventuras de un caballero, que dedicaron sus vidas a luchar por causas justas y ganar los favores de la dama a la que entregan su corazón. Otra es la novela pastoril, que es un subgénero del Renacimiento y nos ofrece una visión idealizada del mundo y de los seres humanos. Entre las características de la novela pastoril podemos decir que surgió en España en el siglo XVI, que está narrada en primera persona y de manera autobiográfica. Tiene un personaje principal que es un antihéroe y narra su propia vida condicionada por el ambiente hostil que los rodea. Otro tipo de la novela sería la novela histórica, que es un tipo de novela que utilizan hechos verídicos, viajes, misterios y los personajes principales pueden ser inventados. Alguno de las características de la novela histórica es que tiene un sentido histórico de la época, una revitalización del pasado con un proyecto, con una proyección predeterminadamente realista, y también es de carácter popular, entendiendo la realidad social y los grupos que lo forman. Otra novela es la novela de costumbre o costumbrista. Es un género literario cuyo fin es retratar y descifrar todas las costumbres de un lugar o de una región. Y también resalta mucho lo que es el nacionalismo propio con las nostalgias, las costumbres y las cosmovisiones de la sociedad de la época. La novela sociológica es una clase de texto o subgénero propiamente dicho dentro de la novela, en el cual se plantean problemas sociales de la época y de la sociedad en que se vive. La novela policial, criminal o detectivesca es un género literario específico de la narrativa literaria que se caracteriza por contar historias sobre crímenes y sus protagonistas son generalmente policías o detectives. La novela fantástica es un tipo de literatura que nos presenta extraordinarios ambientes, criaturas sobrenaturales. Surgió a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. La novela psicológica o novela de análisis psicológico, también conocida como el realismo psicológico, es una obra de ficción que enfatiza en la caracterización interior de los personajes, sus motivos, circunstancias y acciones internas que nacen y se desarrollan a partir de las acciones externas. La novela gótica. La narrativa gótica es un género literario nacido en Inglaterra a finales del siglo XVIII, relacionado con el género del terror. Es ampliamente conocido por el subgénero del terror gótico. Es un género a modo de literatura y cine que combina la ficción, el horror, la muerte y en ocasiones el romance. La novela de ciencia ficción. La novela de ciencia ficción es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. La novela indigenista es un tipo de novela que aparece en el siglo XIX y centra su atención en presentar las condiciones deplorables en las que vivían los indígenas, en mostrar los abusos e injusticias que se cometieron hacia ellos. Además, enseña la política de abandono y desintegración cultural
que han sufrido los indígenas a través de la historia. La novela filosófica o de tesis es una novela que se refiere a obras de ficción, en donde una parte significativa del trabajo está dedicado a la discusión de cuestiones que suelen abordarse utilizando la filosofía discursiva. Los elementos de la novela. Entre los elementos de la novela podemos mencionar la historia. Una historia es la narración y exposición de acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Un conjunto de acontecimientos que se narra. El discurso. Los discursos literarios son ficciones que refieren a mundos verbalmente posibles y fundamentados en sí mismos. La temporalidad. La temporalidad puede ser externa o extratextual o interna o textual. En la externa o extratextual se refiere al momento de producción y consumo de la obra. Y en la interna o textual está íntimamente relacionado con el contenido de la obra. Se distinguen entonces un tiempo de la aventura, el tiempo de la historia y el tiempo de lo contado. Un tiempo de la escritura y el orden en que se narran los sucesos. El orden en que se narran los sucesos puede ser por suspenso y puede presentar algunos hechos inexplicables, por lo que tiene que retroceder en el tiempo para poder dar una explicación de lo que ocurre, y por engarzamiento. Esto ocurre cuando el narrador introduce historias que en un principio aparentemente no eran importantes. Muchas gracias.